Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres y tenemos el día de hoy a un joven visitante que viene a llevarnos y a traernos todo lo que él practica, conoce y pues ha llevado a la práctica en su vida. Él es Alfonso Rodríguez Alcázar. Muy bien, Alfonso, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en este programa Cuento Contigo. Buenos días, nena. Igualmente, el gusto es mío y el placer de estar aquí con ustedes para poder compartir todo esto a todas las personas que resuenen con el mensaje y sobre todo que lo necesiten. Muy bien, Alfonso. Pues diles a nuestros amigos en dónde te encuentras el día de hoy. Pues bueno, me encuentro y soy de España, vivo en España, en la parte sur de España. Y bueno, aquí estamos, que estamos entrando en primavera y bueno, lanzando este mensaje para allá, para el continente americano. Muy bien, para el continente americano y para pues para toda la comunidad en todas partes del mundo. Pues entonces, muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Entonces, amigos, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez Alcázar. Él es un investigador y terapeuta que propone una metodología pues diferente a lo que hemos aprendido nosotros en nuestra vida. Entonces, quédense porque esto va a ser muy importante. Alfonso, ¿nos puedes platicar? Bueno, vamos a iniciar este programa, amigos de la comunidad, cuento contigo, con unas preguntas que yo le tengo a Alfonso. Yo lo estuve viendo en algunos videos y me interesó lo que él hacía. Entonces vamos a preguntarle primero, ¿qué es? Tú te dedicas a la medicina holística, Sí, Alfonso. ¿Quieres sí. platicarnos qué es eso de la medicina holística? Bueno, pues esto de la medicina holística, cuando se habla de holística, lo que queremos es dar a entender, el concepto de holístico es que no somos un sistema fragmentado, sino que somos un sistema integrado, ¿no? Donde absolutamente todo lo que pasa, por ejemplo, en la mente está afectando al cuerpo y viceversa, ¿no? Entonces, somos un circuito, como digo, donde todo está interconectado, donde la energía fluye junto con la sangre y al final cualquier problema en cualquier parte del cuerpo al final se va a reflejar en el conjunto del sistema entero, ¿no? Por lo tanto, muchas veces tenemos un dolor de cabeza, por ejemplo, y hay que buscar la raíz, la verdad de dónde viene ese problema. Entonces siempre hay muchas causas detrás que están llevándote a ese síntoma que es digamos, el último estadio de la enfermedad. Cuando ya aparece el síntoma es que el sistema al completo ha fallado y hay que volver digamos, a cruzar los cables, ¿no? A arreglar el problema de fondo. Muy bien, platícanos qué es la kinesiología holística y por qué la llamas de la terapia de las terapias. Claro, la kinesiología viene del kinesis, que significa movimiento, y logía estudio, ¿no? Entonces, al final, la kinesiología lo que hace es estudiar el movimiento del cuerpo a través del test muscular, que es una forma de preguntar al cuerpo a través de cadenas musculares. Y holística es porque a través de este test muscular, vamos, como he dicho antes, vamos accediendo a todos los problemas y a todas las causas y a todo lo que el cuerpo realmente necesita para sanar, ¿no? El término de kinesiología te la nombré terapia de las terapias porque al hablar de medicina holística o de terapias holísticas estamos abarcando todo, o sea, no rechazamos nada, todo lo que existe nos vale, simplemente como cada cuerpo es un mundo, cada individuo es único e irrepetible, pues los tratamientos que le valen a una persona justamente en un momento dado, muy importante eso, no le vale a otra persona incluso con la misma patología en otro momento dado. Entonces primero vamos preguntando a la persona si tiene que hacer algún cambio en su vida, porque en su mente subconsciente, que es donde accede el test muscular, está toda la información realmente en su cerebro, que es el ordenador central de todos nosotros, y sabe todo lo que necesitamos, dónde estamos fallando, dónde hay que añadir algo, dónde hay que quitar, modificar, y después también sabe el orden de jerarquía con el que hay que ir tratando, ¿no? Entonces, el término de kinesiología holística, terapia de terapia, es porque todo vale, está todo unificado y estamos justo la terapia o el tratamiento que justo necesita esa persona. Ahora,
¿qué es el testeo muscular? ¿Yo me lo puedo hacer? ¿Yo puedo levantar mi brazo y hacerle así, yo solita? ¿O qué es eso? Sí, se podría hacer, ¿no? Pero se requiere mucha práctica. Entonces, al principio es mejor que te lo haga alguien externo, porque, claro, primero que requiere muchísima práctica, como todo en la vida. No hay- realmente los dones, el 95% de los dones son la práctica que ha hecho la persona detrás de él. Pero bueno, sí, con el tiempo se puede ir practicando y se puede ir consiguiendo preguntarle al cuerpo muchas cositas. Si te lo realiza una persona externa, yo por ejemplo, si estuviera aquí el cliente aquí presencialmente en la consulta, pues yo tiraría de sus cadena muscular de los brazos o de los pies. Simplemente cuando le lanzamos una pregunta al cuerpo, el cuerpo reacciona como si fuera un polígrafo. Y si la cadena muscular se retrajera, que pues, se produce un acortamiento, una asimetría en la cadena muscular, pues el cuerpo nos está indicando un sí, porque el cerebro funciona justamente, es como un sistema binario que responde sí y no. Entonces, cuando el cuerpo detecta que eso que le estamos preguntando, o si le ponemos una sustancia en lo alto que le perjudica, se producirá una asimetría en su cuerpo que nos está indicando que justo eso le está perjudicando a su sistema. Y entonces al final estamos viendo constantemente a través de este test muscular si lo que le estamos diciendo o el alimento o el producto que estamos poniendo en su sistema, lo podemos poner a la altura aquí del timo, vemos si eso le perjudica o le beneficia. Eso es realmente lo que es el test muscular. Muy bien, luego nos vas a platicar eso con mucho más detalle, ¿verdad? Pero yo estuve viendo un video tuyo y vi que hablabas de la importancia de escuchar a los demás. Platícanos de eso. Claro, como digo, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y cada persona tiene en kinesiología, en esta terapia se le llama la cebolla, ¿no? Eh, se entiende al ser, al cuerpo, como una cebolla, ¿no? Que desde que nacemos, donde cada capa de la cebolla vamos acumulando desequilibrios desde justo el vientre de mamá. Incluso nos podemos meter hasta en otras vidas, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos importa es esta, porque todo lo que tengamos que sanar, todo lo que hemos venido a sanar y a evolucionar, porque al final el ser viene a evolucionar y aprender y a aportar, a ayudarnos unos a los otros, cada uno con su servicio. Al final vivimos en una comunidad social y todos tenemos que aportarnos y apoyarnos. Al final, en terapia, si tú te basas en la mente lineal, en la mente racional, como que ya lo sabemos todo, como que esta patología, esta persona le dio este tratamiento y le va a funcionar, cuando tú testas, te encuentras con sorpresas, ¿no? Porque accedemos a la mente subconsciente, más al hemisferio derecho de la persona, y te das cuenta que incluso dos personas criadas en el mismo contexto, la misma familia, la misma alimentación y con la misma patología, el test nos da tratamientos completamente diferentes. Por eso hay que saber escuchar el cuerpo, no dejarnos llevar por condicionamientos de antes y saber que cada persona es un mundo y escucharla tanto primero conversar con la persona, que es lo más importante, y ya después entramos a su mente subconsciente y que nos vaya guiando el camino justo que ella necesita para su recuperación. Pero no vamos a hablar ahorita de escuchar al otro en un sistema terapéutico, sino vamos a la importancia que tiene que yo escuche a otra persona que necesita decir algo y que no lo esté yo interrumpiendo, sino que él diga lo que pasa y escucharlo a cualquiera, no nada más en un sistema de la kinesiología, sino qué importancia tiene que yo escuche a los demás. Platícanos de eso. Em, pues claro, sí, al final la kinesiología es un símil, ¿no? Aquí, ¿no? Al final, cada persona tiene cosas que expresar, tiene cosas que contar y al final es muy importante que la persona, bueno, pues sienta tu apoyo, ¿no? En cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Porque al final lo que es importante para ti o para esa persona, para ti no lo es. Y al final, bueno, en esa cooperación, simplemente cuando tú escuchas a una persona, y tú te mantienes en silencio porque al final el ego es el que se cree con la capacidad de aconsejar o de intentar de guiar
simplemente una persona cuando se siente escuchada ya está sanando, ¿no? Eso es una de las grandes labores que tengo como terapeuta, porque el simplemente hecho de escuchar, de que esa persona se siente importante y se sienta escuchada y atendida, pues ya digamos que es el primer paso para para la sanación, ¿no? Muchas veces, bueno, yo diría que siempre, ¿no? La respuesta a los problemas están dentro y simplemente cuando la persona llora, se desahoga, con tu misma mirada, que se siente escuchada, como decimos, pues al final ella misma encuentra la respuesta dentro de sí, ¿no? Pero muchas veces caemos en el error, en la trampa de aconsejar, de guiar, y lo que estamos haciendo es interrumpir que su respuesta justo le llegue, que es lo que ella necesita. O sea, no tenemos nosotros que estar dando consejos. Eso no nos compete a nosotros de ninguna manera, ¿verdad? Porque, bueno, pero te voy a hacer una pregunta y no me la contestes ahorita, la vas a tener que pensar muy bien. ¿Qué sucede cuando nosotros damos consejos que nadie nos pide? Eso es meternos en lo que no nos importa. Piénsalo muy bien y ahorita me contestas. Vale. ¿Qué pensaste, Alfonso? Pues justo relacionándolo con lo que te estaba comentando antes, al final somos expertos en intentar guiar la vida de los demás, ¿no? Cuando primero tenemos nuestra vida, nuestro camino, estamos perdidos, ¿no? Entonces, a veces, incluso aun tú sabiendo que esa respuesta o ese consejo le va a venir bien a esa persona, si realmente no te ha pedido ayuda, literalmente estamos interfiriendo en su camino, ¿no? Y ya, como digo, el ego se cree el guía de todo el mundo y el salvador de todo el mundo y nosotros mismos estamos perdidos, ¿no? Yo soy de la opinión que justo hay que ayudar al que pide ayuda, ¿no? Y no estar entorpeciendo e interviniendo en caminos que no nos corresponden, porque esa persona a lo mejor tiene que meter la pata, entre comillas, eso de meter la pata, y tiene que encontrarse esos obstáculos, esas adversidades en su vida en este momento, para realmente para aprender, ¿no? Para su camino de evolución y no nosotros tener que marcar un camino que realmente no lo sabemos, porque como siempre digo, es en su interior donde residen todas estas respuestas. A ver, platícanos cómo iniciaste este camino. Alfonso no es médico, amigos, él es un terapeuta. ¿Eres psicólogo? Alfonso, ¿eres Bueno, psicólogo? tengo, no psicólogo como tal, sino tengo un máster en bioneuromoción con Enrique Corbera. No sé si os suenará algún oyente, pero con Enrique Corbera, que él creó el método de la bioneuromoción, sí hice el máster, ¿no? Pero bueno, al final ya no es solo las formaciones que hacemos, sino, bueno, que he hecho en este caso, sino lo que vas aprendiendo en consulta y en el día a día y los miles de formaciones que haces aparte y los libros que te lees. Y al final es la vida misma la que mejor te enseña, ¿no? Y la que mejor te va guiando hacia lo que tienes que decir y hacer con cada persona, cada cliente. Muy bien, amigos, pero él no es médico. Pero platícanos cómo iniciaste tú este camino. Vale. Bueno, pues ahora estoy a punto de en unos meses de cumplir 38 años. Y hace unos 12 sobre los 26 27 años, pues vamos a llamarlo una enfermedad, ¿no? Estuve mucho tiempo que no podía salir de casa, perdí unos 15 kilos y bueno, pues no encontraba solución a todo lo que me estaba pasando. Y ya empecé a indagar por el mundo de la medicina natural. Por aquel entonces cursaba yo los primeros cursos de quiromasaje y quiropraxia. Me ayudó mucho mi primer profesor, que fue el que me formó en todo este ámbito del quiromasaje, la quiropraxia, que él ya era terapeuta de kinesiología holística y me dijo que por qué no probaba esta alternativa, ¿no? Este mundo. Y la verdad que me empezó a ir muy bien. Ya a raíz de ahí empecé a hacer otras terapias de par biomagnético
con el doctor Salvador Gutiérrez de Mondelo. Y la verdad que, bueno, ya una vez que empiezas aquí, empiezas a ver mejoría, ya te vas de una formación a otra y ya entras en este mundo en el que nunca se deja de aprender, ¿no? Al final, estés enfocado en lo que estés enfocado, nunca se deja de aprender y estamos constantemente siempre evolucionando. Y bueno, pues como me fue yendo bien, pues ya me decidí a eso que me salvó a mí la vida, porque literalmente me la salvó. Cada vez iba perdiendo más peso, cada vez me iba encontrando más flojo, no tenía energía ni siquiera para salir de casa, me llevé justo 6 meses sin salir de casa. Entonces me sentí en el llamado de que tenía que llevar esto al mundo, de que tenía que especializarme día a día, mucho más, de intentar convertirme en el mejor terapeuta posible para poder ayudar y llegar al mayor número de personas posibles, ¿no? Al final no puedes dar algo que no te ha funcionado y me sentí con esa, digamos, obligación, ¿no? De algo que me funcionó a mí, primero a familiares, a personas cercanas, lo fui expandiendo más por mi zona y yo creo que ya siento la llamada de expandir esto al mundo, por eso accedí a esta entrevista, a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero platícanos, ¿te curaste? ¿Te curaste con qué específicamente? A ver, la palabra curar realmente siempre estamos sanando, ¿no? La curación no es algo que sea estático, no es algo que esté ahí, ya la hemos alcanzado y ya está, sino que el cuerpo, la salud, para mi metodología, ¿no? Y para incluso para la medicina china, la salud es un constante equilibrio, es un constante movimiento, donde siempre tenemos estímulos. Pero bueno. Una de las terapias que más me ayudó a ir encontrando ese equilibrio y a cada vez irme encontrando mejor fue la terapia del par biomagnético, que bueno, allí la tenéis que conocer bastante bien porque de hecho el que la redescubrió fue el doctor Isaac Goy Durán, que murió sobre el 2020-2021. Este doctor redescubre esta terapia del par biomagnético que funciona con imanes. Hay un imán positivo y uno negativo, donde a través de un rastreo se va preguntando al cuerpo los puntos que están en desequilibrio y se van impactando los imanes para equilibrar las cargas. Una vez que el cuerpo equilibra las cargas, permitimos que, como he dicho al principio, la energía, la sangre y por tanto los nutrientes fluyan por los meridianos de acupuntura, por todos los órganos y eso se va cada vez nutriendo y cada vez se va sanando más, ¿no? Pero, como digo, ¿no? La sanación es un proceso continuo. Ya después vas descubriendo más metodologías, otras formas de hacer lo mismo que hace el pariognético y bueno, pues vas viendo a cada paciente lo que realmente le va funcionando, ¿no? Muy bien. Tú hablas del inconsciente y el inconsciente guarda toda la información de nuestra vida y vidas. ¿Cómo lograste llegar ahí para convertirlo en una herramienta de diagnóstico? Pues justo fue el pariognético, ¿no? El que te enseña que hay un test muscular, los biomagnetistas concretamente utilizan mucho la cadena muscular de los pies, tú vas al paciente en la camilla y a través de los pies vas haciéndole preguntas al cuerpo y el pie se retrae. Entonces, llegas a preguntas y a conclusiones y a resultados que a nivel consciente, ni tú como terapeuta, ni el paciente, la persona que está en la camilla, sabe, ¿no? Pero se accede, al final el tema de la mente es algo abstracto, ¿no? Al final es el cerebro, ¿no? El que tiene toda la información, pero digamos que tenemos una mente consciente, que es eso que sí podemos percibir en este momento, como que estoy aquí delante de un ordenador o que tengo aquí detrás una pared, pero a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, estamos conectados todos con todos. Es esa mente que está conectada más con el hemisferio derecho, que hace que seamos todos una misma cosa, ¿no? Que todo lo que existe en el universo sea un holograma, que sea una malla energética donde todo está conectado. Y podemos acceder ya no solo a todo lo que ha pasado en tu vida, sino incluso preguntar sobre cualquier acontecimiento posterior a la vida, porque está todo registrado en este campo de conciencia superior, en este campo de conciencia primero, ¿no? Que es, digamos que se fragmenta, ¿no? Y por eso se crea el mundo, todo lo que es, si lo unimos, es realmente lo que es Dios, ¿no? Por eso
te vas dando cuenta, ya no solo con el pario magnético, sino con toda mi investigación, por eso lo que has dicho al principio, que soy un gran investigador, me encanta, es mi pasión de vida, investigar, descubrir, probar. Entonces te vas dando cuenta que simplemente desde tu silencio y tu quietud, mi test muscular va mucho más allá porque conecto con la conciencia y entonces puedes preguntar desde la distancia incluso la patología de cualquier paciente, qué necesita, qué le está pasando y incluso desde cuándo se inicia esto. ¿Hablaste de registros akáshicos? No como tal, pero bueno, al final registros acásicos es entender que en esa conciencia está todo registrado, ¿no? Registros acásicos, no hice esa terapia como tal, escucho mucho hablar de ella, pero es como la biblioteca, ¿no? La biblioteca donde todo está guardado y al final, con práctica y subiendo nuestro nivel de conciencia, pues podemos ir accediendo a todo lo que ha pasado en la vida, a través del test muscular. Ahora, tú utilizas mucho la metáfora de la cebolla para el proceso de sanación. Sí. En tu experiencia, ¿cuáles son esas capas que más nos cuesta soltar antes de llegar al núcleo de nuestro conflicto? Pues claro, cuando no sé, cualquier persona llega a consulta y hay tres pilares básicos que diría yo ante cualquier patología. Cuando hablo de patología me refiero a cuerpo y mente que van intrínsecamente conectados. O sea, nosotros no es que unifiquemos en terapias holísticas cuerpo y mente, sino que no fragmentamos porque realmente ya está unificado. Entonces, respondiéndote a la pregunta, lo que más nos cuesta soltar yo diría que es el ego, ¿no? El ego es ese animalito ahí que se cree que llevamos razón en todo, que sabemos toda la verdad y que somos superiores y que necesita ser amado y que no quiere, se agarra mucho a la certidumbre, cuando la vida es justo lo contrario, la incertidumbre, quiere tomar el control para sentirse seguro. Entonces, hay veces que testas una persona con X o Y patología y preguntas si hay causas internas, que ahí entro yo con los tratamientos, pero hay veces que nos da que la persona tiene que hacer lo que se le llama una causa evolutiva, tiene que aprender algo. Entonces, podemos identificar cuál es el aprendizaje, pero el trabajo es de esa persona y muchas veces no quiere aprender eso, o incluso nos puede dar una causa conductual que es una causa que hay que hacer algún cambio en el estilo de vida. No sé, puede haber un problema con la pareja, un problema con el trabajo, un problema con tu hijo, y es ahí donde la persona tiene que intentar sanar eso antes de poder seguir con el tratamiento, ¿no? Por eso en mi método es tan importante yo al final soy una guía, ¿no? Yo al final te voy guiando lo que tu subconsciente me va diciendo, pero al final la acción es tuya, la responsabilidad es tuya. Y es eso lo que más le cuesta, esa responsabilidad es lo que más le cuesta trabajo de tomar al paciente. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte comercial. Nos vamos a ir a un corte comercial ahorita, Alfonso, y vamos a regresar en un momento, amigos. Está con nosotros Alfonso Rodríguez. Nos trae pues cosas muy interesantes respecto a su metodología. Regresamos, amigos, estamos en Cuento Contigo. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigo. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros Alfonso Rodríguez, que nos trae pues la metodología que él pues enseña, ¿verdad? Alfonso, esa metodología que tú estás enseñando. Tú aquí nos has dicho, por lo menos es lo que hemos entendido, que el cerebro tiene un sistema binario de sí o no, que así funciona, ¿verdad? Eso es lo que tú crees, es lo que tú has considerado real. Entonces, ¿cómo diferencia el cerebro de ese signo con una respuesta biológica comprobable, con una cosa que le ponen en la cabeza a las personas?
o un simple deseo. ¿Cómo se diferencia ese método de sí o no con una respuesta biológica real, dijéramos? No, no entendí bien tu pregunta, nena. Mira, tú nos dices que sí o no, ¿verdad? Pero hay un aparatito que se le pone al cerebro y el cerebro antes de contestar, Sí, el cerebro, antes de que tú contestes, el cerebro ya dio la respuesta. sí, sí, Entonces eso es muy interesante, pero ahí se van prendiendo los foquitos exactamente en esas respuestas que son biológicas reales. sí, sí. Entonces, ¿cómo funciona esto según tu método? Claro, al final, bueno, hay muchas, no solo el test muscular, sino hay muchas formas de verificar si el cuerpo está diciendo la verdad o la mentira, ¿no? Una de las formas que utilizaban los chinos, porque yo, una de las, diría que la base de mi terapia es la medicina china, la filosofía de la medicina china, la MTC, y ellos mismos utilizaban el pulso. Los antiguos chinos utilizaban el pulso para ver cómo andaba una persona, ¿no? O cómo reaccionaba ante un estímulo. De hecho, si lo probáis en casa, si os ponéis la mano, por ejemplo, aquí y decís un nombre que no es, pues os va a cambiar el pulso. Y si decís la verdad y la falsedad, por lo general, cuando decís la falsedad se va a acelerar, ¿no? Pero el test muscular, que como digo se puede hacer a distancia, por esto que os he comentado antes de la interconexión, pues simplemente si tú tienes a la persona enfrente y le dices, tú te llamas un nombre falso, como digo, pues el sistema nervioso va a detectar que eso es mentira y el mismo sistema nervioso va a emitir una respuesta donde se acorta, la cadena se acorta porque se estresa. Es lo mismo que me estás contando de lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y es muy bonito porque la persona lo ve en directo cuando lo tienes presencialmente. Bueno, o si lo tienes online, yo lo muestro a través de mi test muscular o otras alternativas. Entonces, cuando la persona ve que se retrae su brazo y que le tiras y que hasta que tú no le das la orden o le dices la verdad, el cuerpo no se relaja y vuelve a la simetría, al final sí, es una respuesta biológica, ¿no? Y se ve claramente en ese acortamiento que realiza el brazo. ¿Nos podrías poner un ejemplo o un caso que hayas tenido tú? Eh, Para entenderte bien eso que nos estás platicando. Bueno, en consulta lo hago mucho, ¿no? Pues de entrada, primera pregunta que le haces al cuerpo cuando entras, si está en estrés o no. Simplemente le dices a la persona que se relaje y le tiras de los brazos y ya directamente el cuerpo acorta. O sea, ya nos está diciendo que el cuerpo está en estrés. Y que esté en estrés en parte es normal, ¿no? Porque como digo, el equilibrio suena como muy, muy estático, una palabra muy estática. Claro, si tú te traes los brazos hacia aquí, por ejemplo, voy a hacer una pequeña prueba en directo. Yo, por ejemplo, me traigo los brazos aquí, o incluso tú, nena, y tú vas a decir, te conectas contigo, haces una respiración profunda, te concentras, muy importante la concentración, y si tú le dices a tu cuerpo, yo me llamo nena, a mí me va a decir que no, yo tiro, y mis cadenas musculares, ¿ves? Aquí los dedos pulgares se mantienen a la misma distancia. Entonces, voy a hacerlo yo primero. Si yo me relajo y yo le digo a mi sistema, me concentro, respiro, y yo le digo, yo me llamo Alfonso y yo tiro, y os lo traigo aquí, aquí se produce una asimetría. Los dedos, ¿veis? Los pulgares no quedan a la misma altura. Si yo vuelvo para detrás y vuelvo a decir, yo me llamo Nena y tiro, se quedan simétricos, es falso, no hay estrés. Pero aquí al decir, yo me llamo Alfonso y tiro, se produce una disrupción en el sistema nervioso porque ha detectado mi cerebro que yo me llamo Alfonso y acorta la cadena. Pues así con todo, incluso con un alimento, le puedes preguntar, tienes un alimento enfrente y le preguntas a tu sistema, te concentras, conectas, sueltas mente, sueltas ego, te conectas, te intentas poner lo más neutro posible y le preguntas si ese alimento, por ejemplo, te va a sentar bien en este momento o es lo más ideal para ti comértelo. A veces nos da que no. Y no quiere decir que el alimento sea malo, sino que tu cuerpo en ese momento no tiene la energía necesaria o no le va a sentar bien. Entonces tu sistema te está anticipando a un estrés, porque si te lo comes y tu sistema no tiene la capacidad ahora mismo de asimilarlo, pues el test te va a dar que no para que no te haga daño. Entonces, justo, igual que esto, se puede hacer cualquier pregunta. O simplemente llega una persona y yo le digo,
piensa en tu pareja, por ejemplo. Simplemente esa persona pensando en la pareja, yo le tiro de la cadena muscular y a veces se produce un estrés. Entonces me está indicando su sistema que hay un problema con su pareja. Entonces ya Sí. a raíz de ahí, pues empezamos a indagar, que la persona se abra, que con lo que hemos hablado antes, que yo la escucho y al final, bueno, si hace falta seguir testando, a veces no, a veces simplemente hablando la persona se va desahogando y no hace falta más nada, ¿no? Y si hiciera falta algo más, pues lo vamos preguntando y el test constantemente nos está guiando la consulta. Eso del alimento está interesante, pero también tu cerebro te dice, no te comas esto. Sí, sí, sí. Al final tenemos una capacidad de intuición que es nuestra psique, ¿no? Nuestro ser hablándonos. Lo que pasa es que el ego viene después, la mente racional, a unos bits por segundo, súper rápido, incalculables, que entonces ya nos justificamos, sí, ¿por qué no? Yo puedo. Pero la primera intuición, casi siempre cuando tú miras un alimento, sueles hacer así o no te vibra, no te entra en ese momento. Esa es la primera intuición que es la que hay que escuchar, que eso es realmente el test. El test simplemente es conectar con tu esencia, conectar con ese que quiere lo mejor para ti y que constantemente nos está hablando. Por eso el lema de Alcanatura es tu cuerpo habla, Alcanatura escucha, porque hemos perdido esa capacidad de intuición que bien me nombras. ¿Qué es alcanatura? Fíjate que yo busqué qué era esto y encontré que era para el agua, ¿cómo se llama? Sí, para purificar el agua, un purificador. Dime qué es eso de alcanatura. Pues Alcanatura es simplemente la abreviatura de mi segundo apellido, que es Alcázar, y Natura de natural. Bueno, decidí ponerle el segundo apellido porque aquí en España Rodríguez es muy común, es un apellido muy común. Y la verdad que en este proyecto mi madre me ha ayudado mucho. Alcázar es el apellido de mi madre. Primero yo puedo decir de mi boca que la kinesiología, mi cuerpo, el test muscular, primero mis maestros, por supuesto, que fueron los primeros que me ayudaron, y después yo con el día tras día, pues me salvó, ¿no? Me salvó de ese cansancio que tenía, de ese no tener energía, a poder a día de hoy hacer deporte todos los días, hago rutas en bicicleta de 80 a 100 kilómetros, y me devolvió la vida, ¿no? Después también se la devolvió mi madre. Se la devolvió porque, bueno, tuvo muchas patologías y poco a poco, año tras año, le hemos ido casi, casi revirtiendo todas. Y también es el apoyo moral, ¿no? El apoyo moral que me ha dado y creo que se merece llevar este nombre en mi proyecto. Ese es el motivo real de Alcanatura. Entonces, ¿qué es alcanatura? Y Alcanatura, bueno, ya una vez que te he contado esto, es una metodología donde a través del test muscular utilizamos la terapia más indicada para resolver los problemas los problemas y las... Ya no solo, es que cuando digo problemas solo muy a nivel físico, ¿no? Los problemas y las adversidades, porque al nombrar medicina holística o terapias holísticas, al final la salud, cualquier problema que haya en tu vida, en cualquier área de tu vida, se va a reflejar en tu cuerpo. Perdón, primero en tu mente y en tus emociones. Y por tanto, como la cabeza la tenemos aquí, no podemos separar la mente del cuerpo. De hecho, es la que mira hacia abajo el cuerpo. Diríamos que la mente es el padre del cuerpo, el hijo es el cuerpo de la mente, y la mente es la que va dirigiendo todo. Entonces, a través de Alcanatura es una metodología donde unificamos todas las terapias que yo he considerado que me van bien, desde productos, imanes, puntos de acupresión, bioneuromoción, flores de Bach, manipulaciones estructurales y todo lo que yo he considerado, vamos ayudando al paciente, a la persona, en su problema. Sea cual sea el problema, al final hay que ir revirtiendo todo, aunque la persona diga, porque eso es, al final es el mundo dual, ¿no? El ego es el que dualiza, me duele aquí, quiero curar esto. Y está bien, vale, nos enfocamos en esto, pero para curar esto hay que curar el resto el sistema al completo, ¿no? El cuerpo nos va a ir marcando lo que es más prioritario, el estrés que más nos está robando energía, para que tu cuerpo poco a poco se acerque más a la homeostasis, ¿no? Al equilibrio. Que más que homeostasis, quiero hacer aquí un hincapié, la homeostasis suena como muy estático, lo cambio por el término alostasis, que es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI en el que estamos hay muchos estresores. Estresores son desequilibrios, ¿no? Las causas que están haciendo que estemos en la enfermedad. Entonces, realmente estar a cero de estresores diría que es imposible, ¿no? Pero lo que hacemos con Alcanatura, con mi metodología, es que la persona vaya restando estresores y se encuentre cada vez lo mejor posible.
A ver, pues entonces vamos a hacer una pregunta. Yo quisiera que me explicaras eso más despacito, Alfonso, que nos explicaras eso, cómo funciona todo esto. Así que dices que le preguntas, bueno, piénsalo bien y ahorita nos contestas. Vale. ¿Qué pensaste, Alfonso? Platícanos eso más despacito. Pues por ejemplo, os voy a dar un ejemplo cercano, reciente, de un paciente que tuve hace unos días que le dolía mucho, ¿no? Aquí atrás, en la parte alta de la espalda, la parte de la zona dorsal. Y bueno, este paciente ya venía de varios fisioterapeutas, quiroprácticos, es normal, ¿no? Nos duele algo estructural, pues pensamos que tenemos que ir a este tipo de especialistas y está bien, ¿no? Pero hay veces que no se corrige, ¿no? O no mejora, digamos, ¿no? La patología. Cuando este paciente viene a consulta y le aplicamos el test muscular, pues nos da justo que detrás de esa patología hay tres causas. Pregunto si hay causas internas que resolver y me da que hay tres causas. Bien, pregunto si en la misma consulta me deja quitar alguna y me dice que sí. Vale, entonces una vez que ya nos deja entrar el test, preguntamos cuál es la prioritaria. Esto es un mudra que es de prioridad en kinesiología, pero bueno, realmente no hace falta, simplemente diciéndolo de boca ya nos vale, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? Y el test nos lleva a este paciente, antes de contaros la causa, recientemente viene de una operación quirúrgica donde le interviene, él se rompió el húmero, le interviene en el húmero y viene bueno, de un mes de la operación, está bastante reciente, ¿no? Entonces nos da como causa prioritaria, nos lleva el test, su subconsciente o su cerebro, como lo queréis entender, a que hay una capa, esto que os nombro de la cebolla, una capa, un desequilibrio de toxinas de medicamentos. Me dio el test, bueno, yo tengo un protocolo más o menos que me sirve de guía y me lleva a toxinas de medicamentos y me lleva que tienen que ver con el tema de la intervención. Yo le pregunté al test, ¿tiene que ver con la intervención? Me dijo que sí, se me estresó, aquí se me... Bueno, imaginaros que este es el brazo del paciente, se me acortó, fue un sí, y pregunté si tenía que ver con algo más, si estos medicamentos eran de más hacia detrás, y me da negativo, ¿no? Entonces, tenemos ahí unos residuos de toxinas de toda esta intervención, es normal, ya sabéis, anestesia y medicamentos para el dolor. Y llega un momento en que, claro, el cuerpo se satura, ¿no? Entonces me estaba pidiendo que sacáramos esos restos. Y después pregunté si podía quitar alguna causa más en la sesión, me dijo que no. Y pregunté que si le mandaba algún tratamiento para casa, para la segunda causa, y me dijo que sí, ¿no? Y en este caso eran toxinas de arsénico. Y bueno, arsénico hay muchas fuentes de exposición, pero me llevó el test a que tenía que ver con toxinas de arsénico, pero de la alimentación, ¿no? Entonces me llevó el test a pescado, marisco, pero esto venía de hace años, fijaros. De repente me sale una capa que es reciente y de repente me sale una capa que viene de años. El cuerpo acumula, el cuerpo va guardando todos los desequilibrios de toda la vida, pero lo oculta para que podamos sobrevivir, ¿no? No podríamos tener todos los desequilibrios activos ahora mismo, si no, no estaríamos vivos. El cuerpo es una máquina de ocultar para que podamos sobrevivir, ¿no? Y bueno, me da un tratamiento con té rojo que tiene que hacer en 2 semanas. Aparte, me dio que había un aprendizaje, había una causa evolutiva, una causa de aprendizaje. Y bueno, me dio recuerdo una emoción era como una sospecha y tenía que ver con un familiar suyo, ¿no? Entonces, ese trabajo lo tiene que hacer, imaginaros, ¿no? Una sospecha que le estaba sobrecargando también la zona. Era con una hermana, creo, y estaba sospechando de ella, tema de herencias y demás. Todo esto nos fue llevando el test. Entonces ese trabajo lo tiene que hacer él en este tiempo en casa. Y fijaros, ¿no? Yo soy masajista quiropráctico, como os he comentado. Si yo me pongo con este paciente a darle masajes, a hacerle una manipulación, pues seguimos donde mismo, ¿no? Por eso la kinesiología va al grano y nos ahorra mucho tiempo de tratamiento también porque nos va diciendo justo lo que tenemos que ir haciendo.
¿Ha quedado claro ahora más con este ejemplo? Un poquito más, sí, un poquito más. O sea, todo eso es preguntas y respuestas. Tiempo. Es un puzzle. Todo el tiempo tenemos que ir encajando piezas y el cuerpo sabe la prioridad y ya está, no hay truco, ¿no? Al final la kinesiología es el arte de preguntarle al cuerpo. Y todo eso es sí o no, sí o no. Sí, claro, por eso mi trabajo durante 10 12 años ha sido el saber preguntar, ¿no? El ir encuadrando las preguntas más correctas, las preguntas que ese paciente necesita, que realmente, si en una consulta apagas el ego, sueltas el ego, escuchas al paciente, como me nombrabas al principio, al final el ser, tu mismo alma, el alma de los dos se fusionan y las respuestas van a llegar. O sea, las preguntas van a llegar, van a aparecer las preguntas correctas porque hay una conexión brutal, ¿no? Con el paciente. Al final, la simple presencia y conexión terapeuta-paciente ya es el 80-90% de la consulta. Ya está ahí la sanación. O sea, tú te unes con su ser interno Sí. para que juntos, con el ser de él y el tuyo, se pueda dar la sanación. Sí, sí, sí. Ya el simple hecho ese de conectar con la esencia de ambos, ya la energía de la consulta sube, la energía de la videollamada, tu energía propia, la mía, ambos nos llevamos un aprendizaje y la verdad que es una comunión muy, muy bonita, la terapia. O sea, tú aprendes al mismo tiempo que él sana. Siempre, Tú siempre, sanas y él sana. O sea, siempre, siempre. esa salud, salud emocional o física El alma. o mental se da en ambos. Siempre, siempre, siempre. Siempre somos alumnos y siempre somos maestros. Siempre llevamos los dos roles, siempre. Siempre estamos aprendiendo y siempre es curioso porque, como digo, que todo es una malla energética y el inconsciente al final atrae tanto lo que estás vibrando tú como lo que necesitas, porque muchas veces nos creemos mm, que Dios solo nos trae el camino de rosas, ¿no? Pero realmente la bendición está cuando nos trae las adversidades, ¿no? Y llega el paciente justo que tú necesitas para integrar tú también una información que tienes atascada en tu inconsciente. Es increíble, ¿no? O sea, el paciente se va y yo analizo y doy gracias, ¿no? Porque digo, era justo lo que necesitaba para mi siguiente paso evolutivo. Es increíble. Exacto. Exacto. Bueno, paso evolutivo quiere decir, pero ya eres tú completo, ¿no? Ahora dime, ¿se pueden ver todos los desequilibrios que han hecho que aparezca la enfermedad? ¿Se pueden ver todos? O, bueno, el síntoma, tú me dijiste en algún momento, es el último estadio, el síntoma. Que el síntoma es ya lo que se ha ido acumulando durante la vida o las vidas. ¿Sí? Y entonces eso, ya el síntoma es lo último que se da. Claro. ¿Cómo ves? Al final el cuerpo siempre tiene como pequeña, nos va dando siempre como alarmas, ¿no? A veces un día te levantas y te duele la cabeza un poquito y tú lo achacas a que no has dormido bien o a la pelea de ayer con mi pareja y al día siguiente te duele el estómago y tú lo achacas a estrés en el trabajo. Y bueno, vas pasando o te tomas una pastilla un poco, bueno, porque te duele mucho la cabeza y dices, bueno, no me queda más remedio. Pero al final, los de repente en la medicina holística no creemos en él, ¿no? Al final el cuerpo siempre nos ha ido avisando, nos ha ido alertando, hasta que llega un punto en el que el cuerpo colapsa, ¿no? Eh, tenemos una escala, tenemos varias, pero hay una escala a nivel biológico que me encanta, donde testamos si el cuerpo está en modo de adaptación, que es el equilibrio este dinámico que os cuento, si el cuerpo está en fase de compensación, que digamos que la fase de adaptación es el semáforo en verde, tenemos la fase de compensación donde el semáforo se pone en amarillo, la fase de agotamiento donde el semáforo se pone en naranja y la fase de ruptura donde ya el cuerpo, el semáforo se pone en rojo, ¿no? Entonces podemos testar en qué fase se encuentra la persona. Em, lo normal es estar en el verde, ¿no? En que el cuerpo hay estresores y se va adaptando. Pero llega un momento en que eso ya pasa a ser un síntoma más acentuado, que es cuando ya pasamos directo a la zona de la fase de compensación, que es el semáforo en amarillo, ¿no? Pero claro, otra pregunta de la que se puede hacer a una persona es cómo de limpia trae la mochila. La mochila es los desequilibrios que hemos acumulado en la vida y es única e individual para cada persona.
Entonces, es como un vaso, ¿no? Vas llenando un vaso de agua, pero hay una gota, el síntoma es la gota que rebosa el vaso y ya se manifiesta en el cuerpo. Esto está muy interesante. Ahora dime, ¿también utilizas fechas importantes? Sí, de hecho, tengo un test inicial gratuito para las personas interesadas, porque yo trabajo por un programa anual, por todo esto que os cuento, hay miles y miles de desequilibrios acumulados. Entonces, tengo un test inicial gratis de unos 20-30 minutos, donde os digo más o menos a qué nivel de equilibrio andáis. Y hay una cosa que os hago ahí, que es testaros algunas fechas importantes de vuestra vida para que entendáis que vuestra vida ha tenido un rumbo y una dirección que van en base a esas fechas, que no es casualidad el que estéis así, sino que hay atrás unas fechas y unos momentos en vuestra vida que os ha ido ir tomando una dirección u otra. Y es muy importante porque ya de entrada veis cómo el test realmente accede al subconsciente y entendéis que es verdad eso de que en el cerebro, en vuestro inconsciente, está esa información de toda tu vida y que igual que sabe que en tal fecha te pasó X o Y, sabe que tu estómago está en tal estado de salud o que tu dolor de rodilla viene de otro lugar y sabe todo, ¿no? Nos vamos a ir, es que aquí me puso Rodolfo algo que no sé, no entendí, pero ahorita ya nos vamos al corte. No, no Vale. sé, no veo porque me llegó algo que no entiendo. Entonces nos vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo con Alfonso Rodríguez Alcázar, que él le puso así por el apellido de su madre, ¿verdad? Eso está padre, eso está bonito. Bueno, nosotros aquí en México decimos está padre cuando algo nos gusta, cuando Sí. algo se nos hace así muy, muy bonito. Aquí Rodolfo nos está poniendo un video del doctor David Hopkins, que es especialista en esto que platicas. No sé, pero vamos a regresar en un momento y ahorita nos cuentas. Vale. Gracias. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros Alfonso Rodríguez Alcázar. Él viene a platicarnos de su metodología, de lo que él hace, de lo que él está, de qué manera está llegando a través de preguntas, respuestas, de fechas, de ciertas cosas que él hace para llegar pues, a lo que está produciendo esa pues ese como una cámara que se queda parada con una fotografía, ¿no, Alfonso? Y ahí está hasta que se mueve, se moviliza eso y deja de producir problema. Yo así me lo imaginé ahorita que nos estabas platicando, como si sacaras una foto y se quedara en el cuerpo puesta ahí, Sí. hasta que a través de ciertas metodologías se va moviendo todo eso para llegar al final a la sanación, eso que te produjo en algún momento de tu vida una situación difícil pues de resolver. Tal Así cual. sería como esto que te estoy platicando, más o menos como algo que se queda estático, vamos a decir. Sí, de hecho, eso que me cuentas, al final todos estos desequilibrios se quedan impregnados en la memoria celular, ¿no? Y al final también os lo voy a llevar a mi terreno porque me baso mucho en la medicina tradicional china, como os he dicho, mayormente trabajo con lo que os hablo, bueno, con lo que le hablo al paciente en consulta, pero también con muchos puntos de acupresión, ¿no? Eh, los meridianos de acupuntura que hay 12 principales, lo que pasa es que se le suman dos, el del cerebro y el de espalda, y se trabaja con estos 14 meridianos, podemos acceder a todas las partes del cuerpo y de la mente también. Y
todos esos bloqueos están registrados en esos meridianos. Entonces, ¿qué pasa? Que al fluir la energía y la sangre por esos meridianos, donde también pasan los nutrientes, se encuentra con restricciones, se encuentra con bloqueos, ¿no? Entonces, hay unos que te están dañando más que otros, hay unos que están activos y otros están ocultos, como tú bien dices, como si fuera una fotografía, está todo impregnado ahí en la memoria celular. Entonces, el cuerpo sabe siempre cuál es el bloqueo que más se está obstaculizando en este momento. Puede ser por algo reciente, como os he contado antes con este paciente con el dolor de aquí de las dorsales, o algo antiguo que se te está activando en tu vida también por X circunstancias que estés viviendo, pero tú te crees que la causa está ahora, como puede ser una emoción, y puedes testar cuándo se origina realmente esa emoción. Entonces, cuando tú tienes una frecuencia de una emoción, por ejemplo, puedes generar una tristeza a través de la muerte de un padre o de un familiar, por ejemplo, hace 30 años, y ahora a día de hoy resulta que estás experimentando una tristeza y tú crees que es por lo que te está pasando ahora en el trabajo. Y vale, está bien, se te está activando, pero puedes preguntarle al cuerpo esta tristeza, porque las emociones son frecuencias, todo es energía. Todo en mi terapia, eh, la base es que todo es energía y las emociones son frecuencias que se pueden medir a nivel vibracional. Entonces puedes testar esta energía, esta bola de energía, puedes testar en qué parte del cuerpo se aloja, e incluso qué tamaño tiene, ¿no? A nivel energético. Y puedes testar cuándo se origina esa pelota de energía. Entonces, cuando barres esa tristeza, estás barriendo una pelota grande de tristeza de hace muchos años. Por eso, cuando liberas esa bola, pues el paciente se siente mucho más ligero y mucho más liviano. Ya entendí lo que me mandó Rodolfo. Fíjate, dice que aquí, ojalá que se lo puedas mandar a todo nuestro público. Dice que aquí en el minuto 6:53 de este video se muestra el testeo muscular con el doctor David Hawkins, médico psiquiatra estadounidense especialista en conciencia. Eso sería muy conveniente, Rodolfo, que para que lo viera nuestro público, nuestra comunidad, cuento contigo, para que pudiera ver en el minuto 6:53 cómo es el testeo muscular, ¿verdad? Pero aquí también nuestros compañeros, nuestros amigos que nos ayudan con todo esto, pueden poner también el testeo muscular, porque también debe de haber mucho ahorita en internet, pero mándalo a toda la comunidad, cuento contigo, esto que me hiciste favor de mandar, pero como me llegó de repente, pues no supe qué cosa era. Muy bien, pues entonces estamos hablando con Alfonso Rodríguez Alcázar de cosas interesantes con el método que él hace, ¿no? Entonces hablábamos de fechas, pero si pasa como a mí, Alfonso, que me preguntas una fecha y ni siquiera me acuerdo. Eso ya quedó cuando tenía 30 años o cuando tenía 35, pues a lo mejor ya no me acuerdo. Pero, pero a mí me estás preguntando, pero yo te digo, pues quién sabe qué sucedería. Sí. ¿Cómo le puedes hacer con personas que no se acuerdan ya muy bien de lo que sucedió o cómo se quedó eso ahí estático? Si no se acuerdan, pues te van a decir, no me acuerdo. Tenemos muchas personas mayores en nuestra comunidad, cuento contigo. ¿Cómo les puedes decir que se puede hacer cuando no se A ver, acuerdan? es normal, ¿no? Es normal, pero cuando en la consulta inicial, cuando me voy a las fechas más importantes, ¿no? A las fechas que más han marcado su vida. Entonces, el 80-90% de lo que sale ahí te acuerdas. Es normal porque a veces son bloqueos inconscientes que están muy atrás, ¿no? Si veo que no se acuerda, primero le damos un tiempo. Y si vemos que no, que sigue sin acordarse, pues le podemos poner un punto de acupresión o algún tratamiento para que eso se refresque más a la memoria. De todas formas, a veces, bueno, cuando una de las terapias o una de las áreas de la kinesiología es el campo emocional, ¿no? Entonces, tenemos miles y miles de emociones atrapadas de toda una vida. Entonces, es imposible cuando viene a consulta y quitamos a lo mejor una desesperación que viene de hace no sé cuántos años, no hay por qué acordarse. Lo que nos interesa realmente es quitar esa bola de energía y que el sistema se libere de ese peso que lleva, ¿no? Para que, imaginaros, ¿no? Una desesperación tiene que ver mucho con el elemento tierra, medicina china, con el estómago.
El elemento tierra es estómago y páncreas. ¿Y qué quiere decir? Que la preocupación afecta mucho al bazo páncreas, ¿no? Entonces, si quitamos esa preocupación, te acuerdes o no te acuerdes, porque la mente lineal siempre quiere encontrar respuestas, encontrar por qué, pero tu subconsciente me está diciendo que quite esa preocupación porque el estómago no está funcionando bien y te vas a liberar de un gran peso. Entonces, las fechas importantes, ya os digo que 80-90% de las personas se acuerdan, ¿no? Pero que al final lo que se trata realmente es de darle esa libertad al cuerpo, de darle esa ligereza y no hay por qué acordarse de todo, porque por ejemplo te puede salir un virus que lo cogiste hace 10 años de un alimento y tú no te acuerdas de qué alimento era, pero lo que nos interesa realmente es quitar los bloqueos, que la energía fluya y que la persona vaya recuperando esa sanación. Yo os digo que si son fechas importantes, al final, si no te acuerdas, si ponemos un tratamiento, hay veces que en las siguientes consultas vienen y me dicen que ya le ha hecho el clic mental y que ya se acuerda. Muy pocos casos se han dado cuando se detecta fecha importante que no se acuerda. O sea que, y si no se acuerda es porque, bueno, tampoco hace falta, ¿no? Ya liberamos la carga energética y que el cuerpo siga su curso. Ahora, tú le haces por ejemplo, que dices que puedes hacer un test gratis, ¿verdad? Dijéramos que habrá personas que digan, sí, quiero que me lo hagas. Claro, Y tú le recuerdas lo que pasó cuando tenía 35, cuando tenía 40, cuando tenía 45. Pero a través de eso, te acuerdas, llega a tu mente un recuerdo de no cuando tenías 35 ni 45, sino cuando tenías 60 o 63 o 65. Eso también lo movió ese movimiento que tú hiciste de esa edad. claro. Muchas veces, a lo mejor te pongo ejemplos cercanos, le testas a una persona, me dio que tenía una clienta, en este caso una mujer, me dio que había un conflicto con una hermana, ella tiene dos hermanas a día de hoy, y el test, Dios nos protege, porque al final el test es conectar con esa conciencia divina, y me dio que tenía que ver con hermana X, ¿no? Lo utilizó el test para reflejar. Yo le dije a la cliente, no te lo tomes tan a pecho porque el test nos da pistas. Entonces me llevó primero a una hermana y cuando ya pensó en esa hermana y refrescó la memoria, me dijo, a ver si va a tener que ver con mi hermana la otra. Entonces test y digo, sí, es con la otra. Pero ¿qué hace el test? Para que refresque en memoria, primero te lleva a un sitio para que después tú mismo llegues al otro. Entonces nos va marcando el camino. O a lo mejor, hace poco también me llegó una persona que tenía una emoción y me dijo que tenía relación con el ámbito familia. Tuve una escala donde la parte social se me divide hijos, pareja, familia y amigos. Entonces el test me llevó a familia y no me dio pareja, el test no me dio pareja, me llevó a familia y ella me dice, ¿no tendrá que ver con mi marido? Y le digo, sí, claro, si a la conciencia primera le parece muy brusco que le diga directamente, oye, tienes un problema con tu pareja, entonces me lleva a familia para que ella sea la que la reconozca y no se sienta ella tan atacada, tan comprometida en ese momento. Al final, todo lo que sale es necesario. Lo que pasa es que la mente racional quiere el mapa correcto, concreto, pero eso es ego. Dios sabe perfectamente, la conciencia, la fuente, el por qué no se está dando esa fecha y te estás acordando de otra. Al final, se está produciendo conexiones neuronales en tu inconsciente y es justo lo que necesitas. Lo que pasa es que no nos podemos enfocar todo el tiempo en entender el por qué. Esta etapa, si lo testas en la escala de Hawking, está más arriba del nivel de conciencia de la razón, ¿no? Que es la mente lineal. Muy bien, pues te voy a hacer una preguntita que quiero que la pienses muy bien. Un trauma, si no se resuelve, se sigue repitiendo en nuestra vida. Piénsalo muy bien y ahorita me contestas. Vale. ¿Qué pensaste?
Alfonso. Bien, con respecto a esto que me comentas, al final los traumas pues también son energías, ¿no? Y al final todo queda registrado, ¿no? En el ser, ¿no? Imaginaros, no sé si habéis escuchado hablar, o los que me escuchan, del aura, ¿no? Al final el aura es una extensión de nuestra energía que viene de nuestras células. Al final biología y energía es lo mismo, ¿no? En medicina holística todo es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, en la realidad pues se separan de diferentes formas porque hay personas con más predominancia al hemisferio izquierdo, al derecho, hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces Dios la vida, pues hace este juego, ¿no? Para que no haya una única forma de entender la teoría, sino que haya varias formas. Pero al final los traumas se quedan en nuestro inconsciente, en nuestra psique, ¿no? Y al final, ya lo dijo Carl Gustav Jung, no sé si os suena, este psiquiatra suizo, que tu vida la rige el inconsciente, ¿no? Y mientras no sanes el inconsciente, tú lo llamarás, eh, tú lo llamarás destino, pero Destino. tú lo llamarás destino, pero al final es esta información inconsciente la que está dirigiendo tu vida. Y tenemos bueno, el poder, o si vamos a terapia, de ir removiendo este inconsciente, de esta información que ha quedado grabada, que, como bien indica la palabra, no somos conscientes de ella. Y la vida, como nos quiere tanto, y la vida, Dios, la fuente, llamarlo como queráis, lo que quiere es que nos completemos, porque al final Dios, para alcanzar la paz, tenemos que evitar el juicio y aceptar todo lo que hay, porque todo es una experimentación de la vida misma, y si criticamos a algo o a alguien, pues estamos criticando al final a la esencia de la vida, ¿no? Entonces, como Dios nos quiere tanto, la vida, tu inconsciente, te va a traer esa información a tu vida hasta que la sane, porque hasta que no la sane no te vas a completar. Mientras no la sanes sigues en dualidad y sigues metido en tu zona de confort, y es justo eso que tienes en el inconsciente lo que tienes que sanar, lo que tienes que trascender para evolucionar y realmente para crecer como personas, como alma, ¿no? Al final, desarrollo personal y espiritualidad son dos caras de la misma moneda, son diferentes formas de llamar a lo que realmente hemos venido aquí. Fíjate, tú utilizas también el concepto del borreguismo. Eso también es interesante para mí. Eso está ligado a la necesidad que tenemos de amar, de ser amados, de ser vistos. Cuando somos Sí, borregos del mundo, claro. Claro, el hecho de ser borregos es, bueno, pues en pocas líneas no vivir nuestra vida, ¿no? Sino que vivimos la vida de los demás, hacemos lo que hacen los demás, pensamos como piensan los demás, elegimos como quieren los demás que elijamos, y al final, claro, todo por no salirnos de esa manada, porque claro, tenemos ese animalito intrínseco, esa mente ego, pues necesita sentirse pertenecida a un grupo, necesita sentirse amada. Incluso ya muchas veces necesita sentirse superior, ¿no? Ser el que manda, sentirse importante. Pero como te das cuenta, ¿no? Y te metes en este mundo, y claro, yo entiendo que todo el mundo no está en este mundo, pero mi finalidad de vida ha sido entender el juego de la mente, del ego, y darte cuenta que realmente para vivir la vida que tú quieres, pues tienes que escuchar la voz de tu alma, ¿no? Salirte de ese bucle de sociedad, de esa infelicidad que estás acumulando por hacer eso que hacen todos los demás, sentarte, porque yo realmente cuando yo empecé todo esto, hace ya 10 12 años, pues fue un día justo que me senté en la cama, me senté en el borde de la cama y me pregunté a mí mismo, cerré la puerta de la habitación y me pregunté a mí mismo que qué estaba haciendo con mi vida. Que no estaba haciendo lo que quería, lo que me gustaba, estaba tomando una dirección equivocada. Fue justo cuando empecé a ponerme malo. Entonces, fue justo cuando escuché la voz de mi alma, empecé por el mundo. Una de las primeras cosas que hice fue el quiromasaje. Después ya me fue llevando a la quiropraxia, y al final la vida, como escuché a esa voz interior, me ha ido abriendo el camino y me ha ido marcando el rumbo de lo que tenía que hacer. Han aparecido las personas correctas, han aparecido las personas, las terapias, todo lo que necesitaba justo en cada momento, incluso este programa ahora para expandirlo más al mundo, ¿no? Y al final te paras y dices, es que no hay error, es que está todo perfecto y siempre aparecen las cosas como tienen que aparecer. Pero el primer paso no lo da tú. Dios está delante tuya, la vida, pero tú tienes que andar. Si tú no andas, Dios no te puede abrir el camino. Por eso hay que salirse de ese borreguismo y de escuchar de verdad la voz de tu alma, ¿no? Como dice Lain García Calvo.
porque al final, ya os digo que más del 80 o 85% de la población mundial a día de hoy, si lo testeas por la escala, está en zona de enfermedad. Y esa gran parte de la enfermedad es porque las personas no están en su propósito, porque están aborregadas, entre comillas, están siguiendo el camino y la vida de otros y no están siguiendo lo que ellos tienen que tanto anhelan, ¿no? Fíjate que me mandaron a mí pues un reportaje, vamos a llamarlo así, algo pequeño, que dicen cómo crían los idiotas a sus hijos. Dice que todo lo que recibimos, lo que más nos duele, las heridas más grandes que tenemos, viene no de los que están afuera, sino de los que están adentro, de aquellos que dicen amarnos. Y entonces aquí hay otro que dice, la estupidez gobierna el mundo. ¿Qué piensas de todo eso? Sí, al final, Ese es el borreguismo. sí, al final siempre estamos proyectando fuera. eh, En la bionormoción, que es una de las terapias que hago, al final cualquier problema que trae la persona, cuando te pones a indagarle, te pones un poco a escarbar, digamos, al final casi todo viene de papá y de mamá. O del entorno en el que te críes. Al final, esas heridas de tu padre que no te has sentido visto por tu padre, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Al final lo estás extrapolando al trabajo, lo estás extrapolando a tu pareja, pero al final el conflicto por resolver, la base viene casi siempre de mamá, papá o de las personas. Si te has criado con tus abuelos, pues bueno, pues vendrán de ahí, ¿no? Y por eso dices que al final la base, el inicio está en las personas que más nos quieren, ¿no? Pero al final el alma antes de nacer ya hemos elegido, ¿eh? La familia, los padres antes de nacer, porque el alma sabe perfectamente qué te queda por evolucionar en tu vida y elegimos el contexto para realmente sanar esas heridas, ¿no? Y en vez de agradecer lo que tenemos a papá y a mamá y todo el contexto de nuestra vida, pues vivimos enfrentados, peleados y no vivimos en ese borreguismo, ¿no? Del ego, de querer llevar la razón y me uno a gente que me apoyan. Al final es muy importante, un verdadero amigo. Un verdadero amigo no te dice lo que te gusta, ¿no? Te dice lo que necesitas escuchar para tu siguiente paso a la evolución, ¿no? Pues igual pasa con unos padres. Y al final, bueno, pero el ego, como digo, va buscando el apoyo de esas personas que nos den la razón para que nuestro ego se infle y siga en su zona de confort. Sí, o sea que eliges todo, ¿verdad? Antes de llegar. Sí, Vas eligiendo y son tus maestros. Al final de cuentas vienen a enseñarte y son maestros. Todos, lo que dijiste hace un rato, todos somos maestros y alumnos. Todos vamos teniendo lo cierto. pues es una ayuda muy grande si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Todos Sí, somos maestros y todos somos alumnos. Todo todo, aquel que cruza mi camino, pues es un maestro. todo el tiempo. Y yo tengo mucho que aprender. Siempre, siempre. Entonces, eso está muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el desequilibrio más común que encuentras en la sociedad actual que nos impide alcanzar la salud? Bueno, al final, decir uno en concreto es que también depende de las circunstancias de la persona, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que al final es lo que he dicho, ¿no? La persona no está en su propósito, una persona que no está en su propósito, en su misión, al final está siendo egoísta. Primero porque no está dando al mundo lo que tiene que dar y segundo porque le está quitando el sitio a otro. Entonces, este punto de desequilibrio al final yo creo que la base de todos está ahí. Eh, Nos lleva a que enfermemos, nos lleva a que nuestro sistema inmunológico baje, porque estamos en incoherencia total de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Al final, si te pones a indagar y después de mucho tiempo de tratamiento, yo creo que el foco principal de la salud y de la felicidad, entre comillas, o de la paz interior, viene de que no estamos justo en nuestro camino, ¿no? Por eso hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión. Y claro, ya el sistema no funciona bien, pero yo diría, tras mi experiencia, que el problema de fondo viene porque no estamos en nuestro sitio, ¿no? Pero bueno, eso hay que ir poco a poco remontando hacia detrás y que la persona vaya tomando conciencia y poco a poco la persona, en el momento que cambiamos dentro, limpiándose estas capas de cebolla, a la persona le va cambiando la vibración, va subiendo su nivel de conciencia en la escala.
va cambiando de núcleo de amigos porque ya no resuena con eso y al final, con el tratamiento anual, la vida te va a ir empujando a justo donde tienes que estar, ¿no? Porque vas a vibrar en contextos diferentes, como digo, con personas diferentes y vas a ver las oportunidades que antes no veía. Es muy humano, ¿verdad? Ese deseo de ser vistos, ese deseo de que de que nos vean, por eso ponemos tantos likes en internet, cuando estamos en los mensajes y todo eso. ¿Cómo se rompe ese contrato invisible de querer ser vistos para empezar a vernos a nosotros mismos? Ah, ya Pues nos vamos a ir, Rodolfo. Ya nos toca ahorita o falta algún minutito. Pues mayormente el primer paso y el último es al final encontrarte bien tú contigo mismo. Si no te encuentras tú bien contigo mismo, al final siempre vamos a proyectar fuera esa atención que nosotros mismos justo no nos damos. Vamos a estar proyectando siempre hacia afuera, ¿verdad? Sí, Hacia afuera y culpando a los de afuera, en lugar de reconocer en nosotros lo que está sucediendo. Muy bien, pues nos vamos a ir a un comercial, amigos, y vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo y está con nosotros Alfonso Rodríguez. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Nina Torres y está con nosotros Alfonso Rodríguez El Casa. Está muy interesante lo que nos vino a platicar el día de hoy. Fíjense bien, tú hablas de autorrealización. Esa autorrealización es como una forma de alquimia. sí. Diríamos que buah, es el último punto, ¿no? Del ser, ¿no? Los budistas lo llaman la iluminación, el curso de milagros, la paz interior, pero al final no es un punto estático, es lo mismo que la salud, ¿no? Al final no acabamos nunca, ¿no? De autorrealizarnos porque, claro, mientras estemos aquí estamos aprendiendo, siempre va a venir un juicio, siempre va a venir una fricción. Y esa autorrealización, y diría también que tampoco la podemos alcanzar si no estamos en lo que estaba diciendo antes, en nuestra misión de vida, ¿no? En nuestro tikkun, como le llaman, en la cábala, en nuestro propósito. Y ya os digo que no es algo estático, sino que un concepto que es constante en nuestra vida y es constante mientras estemos aquí, ¿no? Y retomando antes a lo que hablábamos de la atención. Ya hay un pasaje, una frase en la Biblia que dice o un mandamiento, ¿no? Que amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, estamos queriendo, ese amor que nosotros nos tenemos que dar a nosotros mismos, lo estamos queriendo recibir de fuera hacia adentro, ¿no? Y es justo al contrario, ¿no? Muchas veces, o incluso también relacionando todo esto con el tema de escuchar, ¿no? Primero, date la atención tú, haz lo que te gusta, ponte un propósito, conéctate. Cuídate a nivel físico, mental, haz tu deporte, entrena tu mente y cuando tú estés en tu centro y en tu mejor mínimo potencial, no sé si autorrealización porque nunca acaba, pero en tu máximo potencial, pues entonces ahí sí podrás ayudar y dar al otro, ¿no? Pero estamos constantemente queriendo recibir todo esto a través del otro porque, como dice la ley de la entropía, el desorden es gratis. Pero el orden requiere esfuerzo y eso es lo que la mente constantemente no quiere coger de la mano. Si el desorden es gratis, como dice la entropía. Sí, claro, eso es real. Ahora dime, ¿es posible transmutar, por ejemplo, el odio, el rencor, el odio que sentimos también por nosotros mismos o que sentimos hacia los demás? O sea, todos esos resentimientos que están ahí manejados, porque pienso que alguien me hizo, porque pues con todo el mundo tenemos algún resentimiento, una emoción así densa como el odio, como el rencor, como se puede transmutar también. Claro, claro.
todo se puede transmutar, ¿no? Al final tenemos la escala de doctor R. Hawking, que es el vídeo que Rodolfo pondrá después. Bueno, pues es una de las escalas con las que yo utilizo, porque como trabajo con cuerpo y mente, al final cuando trabajamos cuerpo y mente, una de las cosas más importantes que va pasando en el programa anual es que la persona va subiendo su nivel de conciencia, ¿no? ¿Y por qué sube su nivel de conciencia? Porque como dice el doctor R. Hawking, tenemos muchas emociones reprimidas de toda la vida, ¿no? De todo esto de culpa, de ira, de odio. Y al final, cuando no somos capaces de soltar todo esto, está bien, no lo soltamos porque obtenemos un jugo. El ego obtiene un jugo de mantenerse en la ira o de mantenerse, por ejemplo, en la apatía. Si tú te mantienes en la apatía, pues a través de esa apatía, pues vas a atraer a gente que por la pena, pues te preguntes cómo está y te abrace. Al final la apatía, por ejemplo, por irme a un nivel, tiene ese jugo, ¿no? Y cada nivel tiene su jugo, no lo dijo Hawking, ¿no? Pero al final, conforme vamos liberando emociones atrapadas, conforme vamos hablando en consulta con la emoción, con lo que nos va dictando el ser realmente y con los puntos de acupresión, vamos liberando tal carga de emociones atrapadas y de bloqueos mentales, creencias limitantes, que poco a poco vas a empezar el programa en un nivel que se puede testear en qué nivel actual andas y cuando acabes el programa tienes otro nivel completamente de conciencia. Pero el primer paso para todo esto es entender que el ego tiene que jugar a nuestro favor, que no somos un cuerpo ni una mente, que somos esa conciencia que observa a ese animalito del ego, que obtiene esos jugos de mantenerse en esas emociones de baja vibración y entonces ya empiezas a ver esos pensamientos y emociones como algo pasajero, como algo que no te pertenece, como esa ley de la entropía, la tendemos a caer en la escala de Hawking como si fuera la fuerza de la gravedad. O sea, si tú pegas un salto, pues tú vas a caer, ¿no? Pues lo normal de la mente es que caigamos en esos estados porque es la función de la mente, lanzarnos todo eso, ¿no? Pero ahí está el esfuerzo, el poder, la disciplina, el reconocer que tú no eres todo eso, no darle cabida, no darle foco para que nos enfoquemos cada vez más en niveles altos de conciencia. Fíjate, pero no nos has platicado de ese método que tú tienes, que tiene duración de un año. Ese método que tú tienes, que nos ibas a platicar, que puede inscribirse todas las personas que quieren. Platícanos de ese método y qué sucede en la estructura mental de una persona durante esos 12 meses. Pues ese método, como bien dices, es un programa anual donde yo hago sesiones en directo uno a uno por videoconferencia cada 15 días. Y ahí en la llamada, bueno, pues vemos primero, bueno, por supuesto, hablamos y demás. La persona me comenta el problema que tiene, lo que le está incomodando en su vida. Vemos y testeamos si la podemos ayudar, porque siempre tengo un lema en mi metodología que dice que el 95% de las patologías son curables y el 98% son mejorables. Entonces, primero escuchamos a la persona, vemos si la podemos ayudar, por eso el tema del test inicial gratis, donde hacemos todo esto. Vemos más o menos cómo está su cebolla, su mochila de desequilibrio. Y una vez ahí, nos vemos cada 15 días. Trabajamos mucho en consulta, se desbloquea mucho en consulta con lo que interactuamos entre los dos. Y después os mando, bueno, le pregunto a la persona si tiene que hacer algún cambio en su vida, cómo anda su alimentación, cómo anda un poco todo, si el trabajo, si hay algo que lo esté estresando, para que corrija ahí. Y después las causas internas las vamos tratando mucho con plantas, puntos de acupresión, imanes y mayormente con eso, ¿no? Entonces, cuando vas vaciando esa mochila, tu cuerpo se va aligerando, tu mente se va aligerando, se vuelven a crear nuevas conexiones neuronales, se rompen las antiguas y completamente vas viendo la vida de otra forma. Tu nivel de conciencia sobre salud, porque yo no sé ya si hago un programa o una formación, porque la salud, el nivel de conciencia sobre salud de la persona cambia por completo. Y la verdad que es una joya, merece mucho la pena y cambia el rumbo de la vida en cualquier ámbito de esa persona. Pero eso no lo puedes hacer, los imanes y todas esas cosas no se pueden hacer cuando estás trabajando con gente en América, por ejemplo. Pues no, eso no se puede hacer. Pero ¿cómo harías esto durante un año?
Mayormente como tratamientos como tal, aparte de lo que, como os comento, lo que hablo en consulta, lo que desbloqueamos en consulta, mayormente trabajo con plantas y puntos de acupresión. El 90% de mi terapia son los puntos de acupresión, que se hacen con los dedos. Yo a la persona, por ejemplo, si tiene una carga emocional de apatía, como estábamos hablando, o tiene un virus de hace X años, le preguntamos al cuerpo qué punto de acupresión necesita justo para ese virus o esa apatía. Entonces, los puntos remueven cuerpo y mente, remueven el ser entero. Al mover la información dentro, se va a remover todo lo que se tenga que remover fuera y van a pasar cosas para que la persona tome conciencia. Los puntos son muy fáciles porque yo los mando por foto y se hacen presionando con los dedos y a la persona el tratamiento en casa le supone unos 10-15 minutos. También aconsejo que se compre imanes de dos pares biomagnéticos porque el simple hecho de llevarlos puestos ya nos aporta muchos beneficios o le puedo decir en qué parte del cuerpo se lo tiene que poner para la patología que estemos tratando. O sea que al final a la persona le supone en casa unos 10-15 minutos. El único truco, como he dicho en todo momento en el programa, es que hay que ser constante, es que tiene que tener disciplina. Tiene que buscar esos 10-15-20 minutos al día para ella, para empezar a darse atención ella, a quererse ella y para no proyectar fuera toda esa atención y ese amor que necesitamos, ¿no? Y ya os digo, ya 20 minutos al día, que no los tenga realmente no se quiere curar. Pero la estructura mental de esa persona durante ese año cambia. Sí, ten en cuenta que yo soy el guía de la persona y si a la persona le sale que tiene que hacer un cambio con respecto a la relación de pareja le está estresando o le está estresando cualquier ámbito de su vida, no sé, o la alimentación o no está, les puede salir en desequilibrio el ámbito del deporte, pues tiene que cambiar. Entonces, en esa acción, en ese deporte, en ese ocio, cuando tú cambias realmente el estilo de tu vida, un estilo de vida que no te estrese, la configuración mental es consecuencia de que tu vida vaya funcionando lo mejor posible. El test en todo momento nos va a ir guiando en lo que nos estamos equivocando, en lo que hay que seguir y en lo que hay que cambiar. Si cambia el cuerpo, por consecuencia, siempre cambia la mente. Muy bien, ese test gratis, ¿cómo se puede hacer? Se comunican con Rodolfo, lo piden y luego se te dice a ti que son tantas personas las que quieren el test, o cómo sería el movimiento ese. Bueno, no sé si por ahí tenéis mi web, la estáis publicitando por algún sitio. También tengo un canal de YouTube. Pero vamos, en el canal de YouTube lo que mando es a la web, porque en la web hay varias formas de contactar conmigo. Una de ellas es el icono del WhatsApp, que está por ahí abajo. Y ahí directamente yo contacto con la persona, no hay IA por medio, soy yo. Cuadramos una cita de unos 20-30 minutos y en esos 20-30 minutos pues testamos a la persona, vemos por dónde anda, que me comente y vemos hasta qué punto la podemos ayudar. Esto es totalmente gratuito. Lo que es el test inicial es gratis porque considero que la persona debe de saber a nivel inconsciente en qué nivel de equilibrio anda por lo menos, ¿no? Muy bien, pues ya vamos a entrar a lo final de, de este programa, en los segmentos finales. Y te quiero hacer una pregunta interesante que la vas a pensar muy bien. ¿Cuál es la diferencia de tu método a una terapia convencional? Piénsalo bien y ahorita me platicas. Vale, gracias. ¿Qué pensaste, Alfonso? Cuando te refieres, nena, a una terapia convencional, ¿a qué te refieres justamente? Pues que vas con el psicólogo, que vas con la neuropsicóloga o con el neuropsicólogo, o que vas con una psicóloga, con alguien que te va a ayudar en eso. Vale. Eh, de hecho, lo bonito de la medicina holística o kinesiología holística es que no rechazamos nada. O sea, yo tengo muchos pacientes o clientes, personas
que aparte de tratarse conmigo, se están tratando con otro tipo de personas y no se las quitamos, todos sumamos, al final todos somos uno y entre unos y otros incluso alcanzamos una sanación mayor, ¿no? O a lo mejor si una persona viene que está con un psicólogo, pues le preguntamos al cuerpo hasta qué punto le está ayudando y si sigue o no sigue, pero vamos, siempre, jamás me ha dicho que no, ¿no? Porque todos sumamos, o sea, que el test rechazara algo sería el ego. En algún punto siempre cualquier terapeuta está ayudando. Entonces, lo que realmente vemos con kinesiología es lo más correcto o lo más acertado para esa persona. Incluso me puede dar que siga con el psicólogo y que no le hace falta la terapia, ¿no? Aquí no se trata de ser egoísta, ¿no? Para que va a hacer dos cosas si ya una le está funcionando, ¿no? Entonces, lo bonito es preguntarle al cuerpo qué persona, qué terapeuta, qué terapia, qué herramienta es lo que mejor le va en ese momento. Eh, Tenemos también, por ejemplo, bueno, muchas personas nos tomamos un suplemento, tomamos otro, porque hemos escuchado hablar que aporta tal, que aporta cual, y está muy bien, ¿no? Porque está estudiado y está avalado. Pero, por ejemplo, para lo que tú quieres, te estás tomando, por ejemplo, ¿no? Mira, tengo tiroides y me han dicho que la vitamina tal me ayuda mucho. Vale, está bien. Yo le puedo preguntar al cuerpo hasta qué punto esa vitamina E, D o la que sea, le está ayudando a su tiroides. Y si a lo mejor el test me da que a su tiroides, concretamente al suyo, le está ayudando en una escala de 0 a 10 en 7, podemos preguntarle qué es lo que le ayuda en 10. Entonces, la persona deja de malgastar dinero en esa vitamina E o esa vitamina D que se cree que para su tiroides la está ayudando en 10 y buscamos el suplemento correcto y concreto que realmente le ayuda en 10. La diferencia es que todo vale. Lo que pasa es que con la kinesiología vamos al grano directo de qué es lo que más le ayuda y de sobre todo y la regla de oro en kinesiología holística es que nos va a marcar la prioridad del tratamiento. Como tenemos miles y miles de desequilibrios, capas acumuladas, la pregunta número uno o la pregunta de oro de la kinesiología es preguntar qué es lo prioritario para ti en este momento, porque a lo mejor tienes 10 síntomas y quitando el desequilibrio prioritario, esos 10 síntomas se corrigen. Esa es la gran diferencia de que los cuerpos saben justo lo que tú necesitas, aunque incluso vengas con un dolor de codo, puede decir que hay un problema de estómago que es mucho más grave, que te está quitando mucho más energía y que indirectamente te está afectando al codo. Entonces, preguntar por prioridad es lo que realmente diferencia esta medicina bueno, esta medicina no, esta terapia, este test de ir dando palos de ciego, ¿no? Claro. ¿Qué quieres decir cuando dices estamos acostumbrados a tapar y a no curar? Claro, es que entendemos curar como no sentir síntomas, ¿no? Y es justo lo contrario, ¿no? Un cuerpo despierto es un cuerpo que tiene conectado el sistema nervioso, perdón, de su cerebro con su cuerpo, y es un cuerpo que incluso como me pasa a mí, siento el desequilibrio antes de que se manifieste como síntoma. Sé cuando el cuerpo se está empezando a desregular, ¿no? Entonces, vivimos en la vida, ya lo dicen los chinos, la vida es movimiento, ellos tienen 5 elementos o 5 movimientos que es el fuego, el tierra, el metal, el agua y la madera, y es el ciclo de la vida, ¿no? Al final, no tener síntomas, intentar alcanzar el equilibrio estático donde no hay ningún movimiento, es la misma definición de estar muerto, ¿no? Mientras estemos aquí en la vida hay movimiento. Cuando no tenemos un pensamiento o un estrés con la pareja, lo tenemos con el trabajo, cuando no nos ha sentado la comida mal, siempre hay estresores. Lo que se trata es de tener los menos posibles, pero sentir síntomas, sentir de que algo se está moviendo dentro, en un rango considerable, en un rango que sea, digamos, pasable para la persona, es saludable, porque es señal de que estás despierto, de que estás saludable y estás incluso así. Por ejemplo, una persona sana, que tiene un estómago sano, su mismo cuerpo no le pide comer a lo mejor comida basura, porque simplemente al comer comida basura, si tú tienes el estómago aquí y le metes una comida que calibra aquí, tu estómago se va a resentir. No porque esté enfermo, todo lo contrario, está sano y tu cuerpo rechaza la comida que está aquí abajo, ¿no? Entonces, intentar alcanzar los no síntomas, intentar alcanzar no sentir nada,
que es lo que muchas veces busca el ego, busca la mente, pues es el estado último, que se le llama en kinesiología la fase de ruptura, que es el sistema de entropía, donde la capacidad biológica ha muerto y ya no tenemos capacidad de respuesta hacia ningún estímulo. Entonces estamos ya en modo supervivencia y no en modo reparación, que es donde hay que estar. ¿Con qué cerramos, Alfonso? ¿Con qué sanamos? Cerramos. Tenemos que empezar a cerrar. Ah, Sí, vale. cenamos tú porque ya estás pensando en la cena. Nosotros apenas acabamos de desayunar. No, he A ver, entendido con qué platícanos. sanamos. Vale. Bueno, quiero parafrasear al doctor Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondelo, que fue el que me inició de verdad. Bueno, ya vino mi profesor de quiromasaje y de quiropraxia, pero el doctor Salvador Gutiérrez de Mondelo fue el que ya de lleno me abrió el camino al parioagnético y al mundo de la sanación real. Y él dijo que tenía el secreto, ¿no? Que si queríamos el secreto para vivir 100 años, y bueno, si queréis os lo digo, ¿no? Si queréis el secreto para vivir 100 años, os lo digo aquí en directo ahora mismo. ¿Lo queréis saber? A ver si. Pues el secreto para vivir 100 ¿Cuál es años el es secreto para vivir 100 años? cuidarse a los 99. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Que no? si yo tengo 37 y voy a cumplir 38, me tengo que cuidar a los 37 para llegar a los 38. La sanación y la salud es constante, es diario y no es un estado que hay que alcanzar, sino es un estado que hay que practicar, esforzarnos y comprometernos con él. Muy bien. Entonces ¿con qué cerramos? Concluye, danos otra situación que nos puede ayudar. Vale, pues nada, que entiendo a las personas que lo están pasando mal, entiendo a esas personas que ya están desesperadas, que no ven luz al final del túnel. Yo pasé por ahí, la vida me llevó ahí. Ahora, lo que en principio pensaba que era todo oscuridad, la oscuridad como tal, por completo 100% no existe. Siempre hay, aunque sea un 1% de luz. Y la vida, la fuente de Dios me fue llevando a crear esta metodología. Gracias a ella puedo estar aquí en esta entrevista. Y que bueno, para la persona que me está escuchando, ya sabemos que todo va por resonancia, todo va por vibración. Si está viendo este mensaje, si me está escuchando, pues es que hay algo dentro de ella misma y de mí que sabe que tiene solución, por lo menos hay mejoría, y que puede encontrar esa luz al final del túnel. Y realmente yo volví a nacer y podemos hacer muchas cosas interesantes con cualquier tipo de persona que lo esté pasando mal a día de hoy. Muy bien, pues entonces de lo que vimos, a ver, tú me vas diciendo si es verdad o no, de lo que yo estuve anotando. Pues entonces, amigos, estamos llegando al final de este programa y quizá ese sea el primer paso para dejar de ser borregos. ¿Te parece bien? Para que dejemos de ser borregos Es el y primer empezar paso. a ser dueños de nosotros mismos, dejar de ser gobernados por todas las ideas, por un mundo que está pues en un final, dijéramos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, nos presenta Alfonso un mapa diferente donde el cuerpo nos avisa que hay una capa de cebolla lista para ser retirada. ¿Eso está bien? Sí, siempre. Siempre hay Nos una. quedamos con esa idea de la alquimia emocional, que es dejar de tapar para empezar a curar, Dejar de tapar para empezar a sanar, más bien. para empezar a sanar. Entonces es dejar de tapar para Y que empezar a sanar. Sí, estamos tienes razón. Muy bien. Y que entendamos que la necesidad de ser vistos, llamados, empieza en uno pues, mismo. con perdonarnos a nosotros mismos, con ir perdonando a nosotros, perdonándonos a nosotros mismos. Y él nos dice, porque hay muchas metodologías, que al final la mejor metodología es la que nos devuelve la paz. Como diríamos nosotros, nos devuelve la paz. Perfecto. Entonces, ¿qué añades también? Porque ya casi nos vamos. ¿Qué Pues nada, añades? que al final, cuando has dicho de que tenemos que empezar a perdonarnos, lo que realmente tenemos que perdonar es eso, ¿no? Ese niño interior que se siente herido y que está constantemente proyectando esas emociones de baja vibración afuera, ¿no? En el momento que te perdonas a ti mismo,
no tienes nada que recriminar ahí fuera porque ya has alcanzado el máximo estado que se puede alcanzar, que es la paz, es la comunión con tu ser y es esa paz inquebrantable que nada de fuera nos la va a dar, nada. Dicen que entre antes nos hagamos millonarios mejor, pero darnos cuenta de que eso no es realmente la paz, que sí, que está muy bien para expandir lo que estemos haciendo, pero que nada de fuera nos va a traer esa paz que ya tenemos dentro, que es conectar con ese ser interno, de desidentificarnos con nuestra mente ego y dejar pasar constantemente. Esto no nos va a abandonar hasta que se muera. La función de la mente es que pasen pensamientos, que pasen emociones, y nuestra función es convertirnos constantemente en el observador de todo esto. Muy bien, estuvo muy bonito tu cierre. Entonces, Rodolfo les va a decir a nuestros amigos cómo se pueden comunicar, o ya dijiste tú también, para que puedan pedirte el test gratis. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, Alfonso Rodríguez Alcázar, por haber estado con nosotros. Nos gustó mucho tu programa, este momento que estuvimos contigo. Y a toda la comunidad cuento contigo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Los esperamos el próximo domingo.